Muy bien, queridos amigos, hemos estado estudiando las profecías del libro de Daniel y hoy día nos corresponde continuar con la profecía de Daniel 11. En lo personal, yo no recuerdo que alguien me haya mostrado todo el capítulo de Daniel 11 explicado versículo por versículo. Bueno, espero que puedan disfrutar de este aprendizaje. Vamos a utilizar una herramienta que es el libro de Daniel de Urias Smith. Urias Smith fue un pionero de la Iglesia Adventista y de hecho Ellen White respalda muchos de sus escritos, sobre todo los de Daniel y Apocalipsis. Aún así, hay pequeños errores, entre comillas, si se puede llamar, sobre el final del capítulo 11 de Daniel, en la interpretación que tenía Urias Smith. Urias Smith interpretaba esta profecía para su tiempo, como que era algo que se estaba cumpliendo en sus días. Pero Ellen White y Jaime White, específicamente Jaime White, en algún momento él contradijo lo que decía Urias Smith sobre los capítulos finales de Daniel. Pero aún así, Ellen White y Jaime White sabían que esto se refería a algo mucho más adelante, que es algo que estamos viviendo hoy en día. Pero antes de pasar a los versículos finales de Daniel 11, que son muy interesantes, sobre todo para nuestro tiempo actual, vamos a dividir este estudio en tres partes, porque son 45 versículos, entonces vamos a leer 15 versículos hoy, 15 versículos el siguiente sábado y 15 versículos para el siguiente sábado. Y ya estaríamos terminando con el penúltimo capítulo del libro de Daniel y nos quedaría solamente el capítulo 12. ¿Okay? Así que bueno, antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración para que el Espíritu Santo pueda darnos a cada uno de nosotros entendimiento sobre lo que vamos a leer. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias te damos porque nos brindas un día sábado más para poder estar en comunión contigo, un día sábado menos también para poder reencontrarnos contigo en el 2031. Señor, estamos rogando e implorando que tú envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo para que podamos tener claridad y un discernimiento preciso sobre las profecías de Daniel 11, para que podamos ponerlas en su verdadero marco, Señor, y comprender estas grandes verdades que tú las has revelado hace tantos años atrás. Gracias, Señor, te damos porque siempre iluminas nuestro camino y siempre nos llevas por donde tenemos que ir. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, más, vamos a compartir. Saludos a todos los que se van conectando, también a los que nos están mirando ahí a través de YouTube. Y esto es algo que les parece interesante. Muy bien, si esto es algo que les parece interesante y les gustaría también Yo poder... la vi en el Aldi, es la única que ¿Ah? vi. Y les gustaría poder compartirlo con otra persona, compartan el video, compartan el link con otras personas para que también puedan enterarse sobre estas profecías. Muy bien. Vamos a ir de lleno a lo que es Daniel 11 porque es un capítulo bastante extenso y hay varios detalles que tenemos que comprender. Daniel 11, versículos 1 en adelante, nos empieza diciendo: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Persia.
A ver, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el que fortaleció a Darío el Medo en el año primero? ¿Quién es el que le mostrará la verdad? ¿A quién le mostrará la verdad? Bueno, recordemos el capítulo 10, que Daniel tiene una visión, ¿verdad? Estuvimos estudiando eso la semana pasada. Se aparece de manera física, se le aparece el ángel Gabriel y se le aparece también el arcángel Miguel, que ya determinamos que es Jesús, el mismo Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, se le apareció el mismo Cristo y el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel habló con él para poder mostrarle, ¿verdad? La verdad. Para poder mostrarle la verdad sobre qué. Sobre las visiones que él ya había tenido en el capítulo 7, en el capítulo 8, que habían algunas cosas que él no comprendía. En este capítulo se le va a dar aún mayor luz sobre todo lo que había de suceder. Y le dice lo siguiente. Le dice, he aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Para hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien. ¿Quién será este cuarto rey que será el más grande que todos los demás? Bueno, vamos a ir leyendo un versículo y vamos leyendo el comentario de Uriah Smith. Entramos ahora en una profecía de acontecimientos futuros que no se velan en figuras y símbolos, como las visiones de Daniel 2, 7 y 8, ¿verdad? Ahí nos mostraba todo con símbolos, animales, bestias, sino que aquí se dan en un lenguaje claro. Aquí se presentan muchos de los sucesos más destacados de la historia del mundo, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Esta profecía, como dice Thomas Newton, que es un comentarista bíblico de aquellos años, ¿verdad? Puede llamarse apropiadamente un comentario y explicación de la visión de Daniel 8. Con esta declaración demuestra el nombrado comentador cuán claramente percibía la relación que había entre esa visión y el resto del libro de Daniel. Entonces aquí está haciendo como un zoom en lo que sería el capítulo 8 de Daniel. Está ampliando un poco más toda esta profecía. Recordemos que Daniel 2 después se explica de una mejor manera en Daniel 7, y en Daniel 8 se hace otro zoom un poco más intensivo, ¿verdad? Para poder explicar algo más profundo. Y luego ya en Daniel 11 ya se muestra definitivamente todo el panorama. La última visión de Daniel interpretada. Después de explicar que durante el primer año de Darío había estado a su lado para animarlo y fortalecerlo, el ángel Gabriel dedica su atención a lo futuro. Darío había muerto y ahora reinaba Ciro. Había todavía 3 reyes en Persia. Habría todavía 3 reyes en Persia. Indudablemente sucesores inmediatos de Ciro. Fueron Cambises, hijo de Ciro, Esmerdis, un impostor, y Darío Histaspes. Jerjes invade a Grecia. El cuarto rey después de Ciro fue Jerjes, hijo de Darío Histaspes. Fue famoso por sus riquezas, en cumplimiento directo de la profecía que anunciaba, será de grandes riquezas más que todos. Resolvió conquistar a Grecia y para ello organizó un poderoso ejército, que aún Heródoto contaba que según Heródoto, perdón, contaba con 5.283.220 hombres. Jerjes no se conformó con movilizar el oriente solamente, sino que obtuvo también el apoyo de Cartago en el occidente. El rey persa tuvo éxito contra Grecia en la famosa batalla de las Termópilas, pero el poderoso ejército pudo invadir el país solamente cuando los 300 valientes espartanos que defendían el paso fueron traicionados. Jerjes sufrió finalmente una derrota desastrosa en Salamina en el año 480 a.C. y el ejército persa regresó a su país. Bueno, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha visto una película que se llama 300, ¿verdad? Bueno, esto fue inspirado en un hecho que sucedió en algún punto de la historia, ¿verdad? Cuando
Persia va a conquistar Grecia. Específicamente el rey persa, que es Jerjes, ¿sí? Va a conquistar Grecia, pero para poder pasar necesitaba pasar justamente por entre medio de dos barrancos, que era justamente el punto que estaban defendiendo los espartanos hasta que fueron traicionados, ¿verdad? Y después un, un griego fue el que empezó a luchar contra ellos y los venció, específicamente un macedonio. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, será para otros fuera de ellos. Entonces, ¿quién es este rey valiente que después domina con gran poder y hace su voluntad y que su reino se divide en cuatro? Esto ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entre el leopardo con cuatro cabezas, ¿verdad? Con alas. También vimos estaba el carnero y el macho cabrío, ¿verdad? Que después de haberse enfrentado, se derrumbaba el cuerno de uno de ellos y crecían cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo. Ya habíamos dicho que esto era Grecia, ¿verdad? Jerjes fue el último rey de Persia que invadió a Grecia, de modo que la profecía pasa por alto 9 príncipes menores para introducir al rey valiente Alejandro Magno. Después de derribar el imperio persa, Alejandro llegó a ser señor absoluto de aquel imperio en la mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. Su dominio abarcaba la mayor parte del mundo habitable entonces conocido. Con cuánta exactitud se le describió como rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Era algo muy interesante del método que usaba Alejandro Magno para poder conquistar a sus enemigos, era que él siempre utilizaba infiltrados en los reinos, incluso en las cortes reales, para poder saber cuáles eran los puntos débiles de la ciudad, para saber cuáles eran las estrategias de guerra que utilizaban sus enemigos, y de esa manera luego le informaban y él atacaba directamente el punto débil, sabía la forma de defenderse de sus enemigos, por lo tanto creaba estrategias para poder derrotarlos. Y así fue como él conquistó en 10 años, en tan solo 10 años él conquistó una gran porción de tierra, que fue el imperio más grande que ha existido, ¿verdad?, en terreno. Pero agotó sus energías en las orgías y borracheras, y cuando murió en el 323 a.C., sus proyectos vanagloriosos y ambiciosos quedaron repentina y totalmente eclipsados. El imperio griego no fue heredado por los hijos de Alejandro. Pocos años después de su muerte, toda su posteridad había caído víctima de los celos y la ambición de sus principales generales, que desgarraron el imperio en 4 partes. Cuán breve es el tránsito del más alto pináculo de la gloria terrena a las mayores profundidades del olvido y la muerte. 4 principales generales de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, tomaron posesión del imperio. Después de la muerte de Antígono, los 4 príncipes confederados se repartieron sus dominios, y con esto todo el imperio de Alejandro quedó dividido en 4 reinos. Ptolomeo tuvo Egipto, Libia, Arabia, Siria y Palestina, Casandro, Macedonia, Grecia, Lisímaco, la Tracia, Bitinia y algunas de las otras provincias que había más allá del Helesponto y el Bósforo, y Seleuco todo el resto. Estos 4 fueron los 4 cuernos del macho cabrío mencionado en las profecías del profeta Daniel, que crecieron después de haberse quebrado el primer cuerno. Ese primer cuerno era Alejandro, rey de Grecia, que derribó el reino de los medos y persas. Los otros 4 cuernos fueron esos 4 reyes que surgieron después de él y se dividieron el imperio. Fueron también las 4 cabezas del leopardo, de las cuales se habla en otro lugar de las mismas profecías. Sus 4 reinos fueron las 4 partes en que, según el mismo profeta,
el dominio del rey valiente iba a ser repartido por los 4 vientos del cielo, entre esos 4 reyes, y no a sus descendientes, pues ninguno de ellos pertenecía a su posteridad. Por lo tanto, con esta última partición del imperio de Alejandro, se cumplieron exactamente todas estas profecías. Bueno, y aquí ya vamos dándonos cuenta de que el capítulo 11 de Daniel es justamente lo que mencionábamos, una ampliación de el capítulo 8 y bueno, de todas las profecías de Daniel. Aquí estamos profundizando específicamente en la manera en que se iban a desencadenar las cosas. Imagínense qué interesante tiene que haber sido para los estudiosos de las profecías de aquella época, cuando iban sucediendo las cosas, luego de que estuviera Daniel, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente estaban pendientes de la profecía y ver cómo las cosas se iban cumpliendo al pie de la letra. Imagino a Simeón, aquel que reconoció a Jesús, ¿verdad? Eh, Verlo estudiando las profecías y dándose cuenta de que el tiempo para que apareciera el Mesías ya estaba cerca, y ver cómo los imperios iban reinando unos, iban sobreponiéndose unos a otros, y se iba cumpliendo la profecía tal cual como se le había revelado al profeta Daniel. Es algo muy interesante. Y bueno, nosotros nos vamos a sentir de la misma manera, o al menos aquellos no han estudiado los versículos finales de Daniel, creo que se van a sentir de una forma similar cuando empecemos a profundizar en ello. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, será poderoso, su dominio será grande. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta. A partir de ahora se va a mencionar mucho el rey del norte y el rey del sur, ¿ok? Pero Urias Smith da una explicación bastante asertiva respecto de todo esto. En el resto de este capítulo se mencionan a menudo el rey del norte y el rey del sur. Por lo tanto, es esencial identificar claramente estas potencias para que se pueda comprender la profecía. Cuando el imperio de Alejandro quedó dividido, sus diferentes porciones se extendían hacia los 4 vientos del cielo, al norte, al sur, al este y al oeste. Esas divisiones tenían especialmente estas direcciones cuando se las observaba desde Palestina, parte central del imperio. La división que se hallaba al oeste de Palestina constituiría el reino del oeste, la que se encontraba al norte sería el reino del norte, la situada al oeste, la situada al este, el reino del este, y la que se extendía al sur, el reino del sur. Durante las guerras y revoluciones que siguieron a través de los siglos, cambiaron con frecuencia los límites geográficos, o fueron borrados y se instituyeron nuevos. Pero cualesquiera que fuesen los cambios efectuados, estas primeras divisiones del imperio son las que deben determinar los nombres que desde entonces llevarán esas porciones del territorio. O no tendremos base ni norma para probar la aplicación de la profecía. En otras palabras, cualquiera que fuese la potencia que en un momento determinado ocupase el territorio que al principio constituyó el reino del norte, esa potencia iba a ser el rey del norte, mientras ocupase ese territorio. Cualquier potencia que llegase a ocupar lo que al principio constituyó el reino del sur, sería mientras tanto el rey del sur. Hablamos solo de esos dos, porque son de aquí en adelante los únicos dos mencionados en la profecía, y porque de hecho todo el imperio de Alejandro se resolvió finalmente en esas dos divisiones. Por lo tanto, debemos tener en claro esto para por lo menos estudiar gran parte de esta profecía. El rey del norte es desde Jerusalén hacia el norte, el rey del sur desde Jerusalén hacia el sur. ¿Okay? Esa es la división, y ese es el punto medio. Además, el profeta Daniel estaba justamente casi alineado con Jerusalén. A ver si, y yo tengo la diapositiva anterior que estuvimos estudiando la semana pasada, un segundo, para que pueda mostrarles el mapa sobre
sobre Jerusalén en aquel momento. Ah, perfecto. Tenemos aquí. Okay. Miren esto. Recordemos que se había mencionado que Daniel había recibido su visión en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, más o menos sería por esta zona, es lo que se cree, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros vamos desde aquí, a ver si tengo el puntero láser. Si tengo, desde aquí recibió la visión Daniel, donde está el punto rojo, más o menos. Entonces, si yo voy desde aquí, me muevo hacia la izquierda, donde está Jerusalén, casi doy, pero justo con donde me aparece Jerusalén, doy un poquito más al sur. Pero bueno, ese es el punto central. Por lo tanto, aquí hay que dibujar una línea imaginaria, y de aquí hacia arriba sería el rey del norte, y de aquí hacia abajo sería el rey del sur. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque a lo largo de toda la profecía se van a ir mencionando estos diferentes puntos. Muy bien. Los sucesores de Casandro fueron pronto vencidos por Lisímaco, reino, que comprendía a Grecia y Macedonia, quedó anexado a Tracia. Lisímaco, a su vez, fue vencido por Seleuco, y Macedonia y Grecia fueron anexadas a Siria. Estos hechos preparan el terreno para interpretar el texto que el rey del sur, Egipto, iba a ser fuerte. Ptolomeo Sotero anexó a Egipto, Chipre, Fenicia, Caria, Cirene y muchas islas y ciudades. Así fue hecho fuerte su reino. Pero la expresión, uno de los príncipes de aquel, introduce a otro de los príncipes de Alejandro. Debe referirse a Seleuco Nicátor, quien, como ya se ha declarado, al anexar Macedonia, Tracia y Siria, y a Tracia a Siria, llegó a poseer 3 de las 4 partes del dominio de Alejandro y estableció un reino más poderoso que el de Egipto. Versículo 6 dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Bueno, ¿quién era el rey del sur en este momento? Aquí lo está mencionando, ¿verdad? El que se apoderó de Egipto, que fue Casandro. A ver, no. Fue Lisímaco, ¿verdad? Ptolomeo Sotero. Ptolomeo Sotero es el rey del sur y tenemos al rey del norte que sería Seleuco. Entonces tenemos a Ptolomeo y a Seleuco. Ptolomeo como el rey del sur y a Seleuco como el rey del norte. Y aquí nos dice que iban a hacer una alianza. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces intentarían hacer una alianza, se iba a casar la hija del rey del sur con el rey del norte, con el hijo del rey del norte, ¿verdad? Pero no podrá retener la fuerza de su brazo. ¿Qué se refiere con esto? Que ella no podrá dominarlo a él, ni él tampoco va a prevalecer. Y ella también será entregada y los que la habían traído, ya los del sur, también su hijo. Hubo frecuentes guerras entre los reyes de Egipto y los de Siria. Las hubo especialmente entre Ptolomeo Filadelfo, segundo rey de Egipto, y Antíoco Teos, tercer rey de Siria. Acordaron finalmente hacer la paz, a condición de que Antíoco repudiase a su primera esposa, Laodice, y sus 2 hijos, se casase con Berenice, hija de Ptolomeo Filadelfo. En cumplimiento de esto, Ptolomeo llevó su hija a Antíoco y con ella le otorgó una inmensa dote. Empero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, nos decía el versículo, ¿verdad? Es decir, no continuará manifestándose en su favor el interés y poder de Antíoco.
Así resultó, porque poco después Antíoco hizo volver a la corte a su esposa anterior, Laodice, y sus hijos. Luego la profecía dice, ni permanecerá él, Antíoco, ni su brazo, o sea, su posteridad. Laodice, al recuperar el favor y el poder, temió que la inconstancia de Antíoco pudiese hacerla caer otra vez en desgracia, llamando de nuevo a Berenice. Habiendo concluido que solo la muerte de él podría protegerla eficazmente contra una tal contingencia, lo hizo envenenar poco después. Tampoco los hijos que tuvo Berenice le sucedieron en el reino, porque Laodice arregló los asuntos de tal manera que obtuvo el trono para su hijo mayor, Seleuco Calínico, porque será entregada a ella, Berenice, decía el versículo. No se contentó Laodice con envenenar a su esposo Antíoco, sino que hizo matar a Berenice y su hijo todavía en la infancia, los que la habían traído. Todos sus asistentes y mujeres de Egipto, al procurar defenderla, fueron muertos con ella. Asimismo, su hijo fue muerto por orden de Laodice, los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Se refiere claramente a su esposo y a los que la dejaron. Muy bien. Por lo tanto, ya vamos viendo que todo esto se va cumpliendo al pie de la letra. Esto es historia. Cualquiera que pueda tomar un libro de historia de los reinos persas y griegos puede darse cuenta de los eventos, cómo acontecieron y cómo concuerdan de una manera perfecta con lo que nos dice la profecía de Daniel 11. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. El renuevo brotado de las mismas raíces de Berenice fue su hermano Ptolomeo Evérgetes. Sucedió a su padre en el trono de Egipto y además se hubo instalado en el que, sintiendo ardiente deseo de vengar a su hermana, y apenas se hubo instalando, sintiendo el ardiente deseo de vengar a su hermana, reunió un ejército inmenso que invadió el territorio del rey del norte. Seleuco Calínico, quien reinaba con su madre en Siria, prevaleció contra él hasta el punto de conquistar Siria, Cilicia, las regiones que estaban más allá de la parte superior del Éufrates y hacia el este hasta Babilonia. Pero al saber que una sedición había estallado en Egipto, exigía su regreso allí, saqueó el reino de Seleuco, llevándose 40.000 talentos de plata y 2.500 imágenes de los dioses. Entre ellas había imágenes de que antaño Cambises se había llevado de Egipto a Persia. Los egipcios, completamente entregados a la idolatría, otorgaron a Ptolomeo el título de Evérgetes, el bienhechor, en agradecimiento por haberles devuelto sus dioses que habían estado tantos años cautivos. Todavía no, nos quedan escritos que confirman varios de estos detalles, dice Thomas Newton. Apiano nos informa de que, habiendo Laodice hecho matar a Antíoco, y después de él a Berenice y a su hijo, Ptolomeo, hijo de Filadelfo, invadió a Siria para vengar estos homicidios. Mató a Laodice y avanzó hasta Babilonia. De Polibio aprendemos que Ptolomeo, de sobrenombre Evérgetes, enfureciéndose por el trato cruel que recibiera su hermana, penetró en Siria con un ejército y tomó la ciudad de Seleucia, que fue después custodiada durante algunos años por guarniciones de los reyes de Egipto. Así entró en la fortaleza del rey del norte. Poliano afirma que Ptolomeo se adueñó de toda la región que se extiende desde el monte Tauro hasta la India sin guerra ni batalla, pero por error lo atribuye al padre en vez del hijo.
Justino asevera que si Ptolomeo no hubiese sido llamado de vuelta a Egipto por una sedición doméstica, se habría posesionado de todo el reino de Seleuco, de modo que el rey del sur penetró en el reino del norte y luego regresó a su propia tierra. Igualmente duró más años que el rey del norte, como dice la versión moderna en el versículo 8. Pues Seleuco Calínico murió en el destierro de una caída de caballo y Ptolomeo de Vérgetes le sobrevivió 4 o 5 años más. Muy bien. A ver cómo vamos de tiempo y vamos bien. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. La primera parte de este versículo habla de los hijos en plural, la última de uno en singular. Los hijos de Seleuco Calínico, que era el rey del norte en aquel momento, fueron Seleuco Serauno y Antíoco Magno. Ambos emprendieron en celo la tarea de justificar y vengar la causa de su padre y su país. El mayor de estos hijos, Seleuco, subió primero al trono. Congregó una gran multitud para recobrar los dominios de su padre, pero fue envenenado por sus generales, después de un reinado corto y nada glorioso. Su hermano Antíoco Magno, que era más capaz que él, fue entonces proclamado rey. Se hizo cargo del ejército, recuperó Seleucia y Siria, se hizo dueño de algunas plazas por tratado y de otras por la fuerza de las armas. Antíoco venció en batalla a Nicolás, el general egipcio, y pensaba invadir Egipto mismo. Pero hubo una tregua durante la cual ambos lados negociaron la paz, que preparándose para la guerra. Se trata ciertamente de un hijo que cumplió lo dicho, inundará y pasará y tornará. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, saldrá y peleará contra el rey del norte, y se pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Ptolomeo Filopátor sucedió a su padre Evérgetes como rey de Egipto, y recibió la corona poco después que Antíoco Magno sucedió a su hermano en el gobierno de Siria. Era un príncipe amante de la comodidad y del vicio, pero al fin lo despertó la perspectiva de una invasión de Egipto por Antíoco. Se enfureció de veras por las pérdidas que había sufrido y el peligro que le amenazaba. Reunió un gran ejército para retener los progresos del rey sirio, pero también el rey del norte iba a poner en campo gran multitud. El ejército de Antíoco, según Polibio, que es un historiador, alcanzaba a 62.000 infantes, 6.000 jinetes, 107 elefantes, 102 elefantes. En este conflicto, o sea, la batalla de Rafia, Antíoco fue derrotado, con casi 14.000 soldados muertos y 4.000 tomados prisioneros. Su ejército fue entregado en las manos del rey del sur en cumplimiento de la profecía. Y al llevarse él la multitud, se le elevará su corazón y derribará a muchos, a millares, mas no prevalecerá. A muchos millares, mas no prevalecerá. No supo Ptolomeo aprovechar su victoria. Si hubiese llevado adelante sus ventajas, se habría adueñado probablemente de todo el reino de Antíoco. Pero después de lanzar tan solo algunas amenazas, hizo la paz para poder entregarse de nuevo a la ininterrumpida e irrefrenada satisfacción de sus pasiones brutales. Habiendo así vencido a sus enemigos, fue él mismo vencido por sus vicios. Olvidó del gran nombre que podría haber adquirido y dedicó su tiempo a los banquetes y la sensualidad. Su corazón se engrió por sus éxitos, pero distó mucho de ser fortalecido por ellos, pues el uso infame que hizo de sus recursos hizo que sus súbditos se rebelasen contra él, pero el engreimiento de su corazón se manifestó especialmente en su trato con los judíos. Al venir a Jerusalén, ofreció sacrificios y quiso entrar en el lugar santísimo del templo. Contra la ley
y religión de los judíos. Al serle impedido esto, con gran dificultad abandonó el lugar, ardiendo de ira contra toda la nación de los judíos, e inmediatamente inició contra ellos una persecución implacable. En Alejandría, donde habían residido judíos desde los tiempos de Alejandro y disfrutado privilegios como los ciudadanos más favorecidos, fueron muertos 40.000 según Eusebio y 60.000 según Jerónimo. La rebelión de los egipcios y la matanza de los judíos no fortalecieron ciertamente a Ptolomeo en su trono, sino que contribuyeron más bien a arruinarlo. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, que al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Los sucesos predichos en este versículo habían de acontecer a cabo del tiempo de años. La paz concluida entre Ptolomeo Filopator de Antíoco Magno duró 14 años. Mientras tanto, Ptolomeo murió de su intemperancia y crápula, y le sucedió su hijo Ptolomeo Epífanes, que tenía entonces 5 años. Antíoco suprimió la rebelión en su reino durante ese tiempo y redujo a la obediencia a las provincias orientales. Estaba pues libre para cualquier aventura, cuando el joven Epífanes subió al trono de Egipto. Pensando que esta oportunidad era demasiado buena para no aprovecharla, reunió un inmenso ejército, mayor multitud que el primero, y se puso en marcha contra Egipto con la esperanza de obtener una victoria fácil contra el niño rey. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Aquí está hablando de qué pueblo, del pueblo judío, ¿verdad? Le está hablando a Daniel. Antíoco Magno no fue el único que se levantó contra el niño Ptolomeo. Agatocles, su primer ministro, que se había apoderado de la persona del rey y manejaba los asuntos del reino en su lugar. Es Agatocles, perdón, tenía tilde en la. Era tan disoluto y orgulloso en el ejercicio del poder que las provincias antes sujetas a Egipto se rebelaron. Egipto mismo se vio perturbado por sediciones, y los alejandrinos, levantándose contra Agatocles, le hicieron dar muerte a él, a su hermana, su madre y sus asociados. Al mismo tiempo, Felipe de Macedonia se coligó con Antíoco para dividirse con él los dominios de Ptolomeo, proponiéndose cada uno tomar las porciones que le quedaban más cerca y convenientes. Todo esto constituía un levantamiento contra el rey del sur, que bastaría para cumplir la profecía. Tuvo por resultado, sin duda alguna, los precisos eventos que la profecía anunciaba. Pero un nuevo poder se introduce ahora. Hijos de disipadores de tu pueblo, o literalmente, según Thomas Newton, los hijos de los quebrantadores de tu pueblo. Allá lejos, en las riberas del Tíber, había un reino que venía albergando proyectos ambiciosos y sombríos designios. Pequeño y débil al principio, fue creciendo en fuerza y vigor con rapidez maravillosa, extendiéndose cautelosamente aquí y allí para probar su pujanza y adiestrar su brazo guerrero, hasta que cuando tuvo conciencia de su poder, alzó audazmente la cabeza entre las naciones de la tierra, y con mano invencible empuñó el timón de los asuntos mundiales. Desde entonces, el nombre de Roma se destaca en las páginas de la historia, pues está destinado a dominar el mundo durante largos siglos y a ejercer una poderosa influencia entre las naciones hasta el mismo fin del tiempo, de acuerdo con las profecías. Habló Roma y Siria y Macedonia. No tardaron en encontrar que su sueño cambiaba de aspecto. Los romanos intervinieron en favor del joven rey de Egipto, resueltos a que se viese protegido de la ruina ideada por Antíoco y Felipe. Era en el año 200 antes de Cristo. Fue una de las primeras intervenciones importantes de los romanos en los asuntos de Siria y Egipto. Rowling nos relata sucintamente el asunto de la siguiente manera.
Antíoco, rey de Siria, y Felipe, rey de Macedonia, durante el reinado de Ptolomeo Filopator, habían manifestado el celo más enérgico por los intereses de aquel monarca y estaban dispuestos a ayudarle en todas las ocasiones. Pero apenas murió, dejando tras sí a un niño, a quien por las leyes de la humanidad y la justicia no debieran haber molestado en la posesión del reino de su padre, se unieron inmediatamente en criminal alianza y se incitaron mutuamente a eliminar al heredero legítimo y a repartirse sus dominios. Felipe debía recibir Caria, Libia, Cirenaica y Egipto, y Antíoco todo el resto. Teniendo esto en vista, el último penetró en Celesiria y Palestina, y en menos de 2 campañas, yo creo que debe decir, realizó la conquista completa de esas 2 provincias, con todas sus ciudades y dependencias. La culpa de ambos, dice Polibio, no habría sido tan flagrante si tiranos, como tiranos se hubiesen esforzado por cubrir por cubrir sus crímenes con alguna excusa capciosa. Pero lejos de hacer esto, su injusticia y crueldad fueron tan descaradas que se les aplicaba lo que se dice generalmente de los peces, a saber, que el grande se traga al chico, aunque sea de la misma especie. Uno se sentiría tentado, continúa diciendo el mismo autor, al ver tan abiertamente violadas las leyes de la sociedad, a acusar abiertamente a la providencia de ser indiferente e insensible a los crímenes más horrendos. Pero justificó ella plenamente su conducta al castigar a ambos reyes como lo merecían, e hizo en ellos tal escarmiento que debería disuadir a otros de seguir su ejemplo y en todos los siglos sucesivos. Porque mientras estaban meditando el despojo de un niño débil e impotente, arrebatándole su reino trozo a trozo, la providencia, o sea, la providencia divina, ¿ok?, suscitó contra ellos a los romanos, subvirtieron los reinos de Felipe y Antíoco, y redujeron a sus sucesores a calamidades casi tan grandes como aquellas con que se proponían aplastar al niño rey. Para confirmar la profecía, los romanos son, más que cualquier otro pueblo, tema de la profecía de Daniel. Su primera intervención en los asuntos de estos reinos se menciona aquí como el establecimiento o confirmación de la verdad de la visión que predecía la aparición de una potencia tal. Y caerán. Esta expresión la aplican algunos a los muchos mencionados en la primera parte del versículo, que se iban a coligar contra el rey del sur, y otros a los disipadores del pueblo de Daniel, los romanos. Se aplica a ambos casos, y se refiere a los que se combinaron contra Ptolomeo. Todo lo que se necesita decir es que cayeron rápidamente, y si se aplica a los romanos, la profecía señala simplemente el momento de su caída final. Muy bien, ya por último el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse en sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. La educación del joven rey de Egipto fue confiada por el Senado romano a Marcos Emilio Lépido, quien nombró como su autor a Aristómenes, viejo y experimentado ministro de aquella corte. Su primer acto consistió en tomar medidas contra la amenaza de invasión por los 2 reyes confederados, Felipe y Antíoco. Con este fin envió a Escopas, famoso general de Etolia, que servía entonces a los egipcios, su país natal, para obtener refuerzos armados. Después de equipar un ejército, penetró en Palestina y Celesiria, pues Antíoco estaba entonces guerreando con Atalo en Asia Menor, y sometió toda Judea a la autoridad de Egipto. Así se ordenaron los acontecimientos para el cumplimiento del versículo que consideramos. Desistiendo de su guerra con Atalo a la orden de los romanos, Antíoco tomó rápidamente medidas para recobrar la Palestina y Celesiria de las manos de los egipcios.
fue enviado Escopas a hacerle frente. Cerca de las fuentes del Jordán se encontraron los dos ejércitos. Escopas fue derrotado, perseguido hasta Sidón, y allí asediado estrechamente. 3 de los generales más capaces de Egipto, con sus mejores fuerzas, fueron enviados a levantar el sitio, pero sin éxito. Por fin, Escopas, hallando en el espectro del hambre un enemigo con el cual no podía contender, se vio obligado a rendirse con la deshonrosa condición de salvar la vida solamente. A él y sus 10.000 hombres se les permitió partir despojados de todo e indigentes. Así se cumplió la predicción relativa al rey del norte. Tomará la ciudad fuerte, porque Sidón era, por su posición y sus defensas, una de las ciudades más fuertes de aquellos tiempos. Así fue como los brazos del sur no pudieron permanecer, ni el pueblo escogido por dicho reino, a saber, Escopas y sus fuerzas de Etolia. Y él vendrá contra él, hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y aquí vamos a ver cómo Roma conquista a Siria y Palestina, pero eso lo vamos a dejar ya para la semana que viene, porque miren, recién vamos en el versículo 16, son 45 versículos que tiene este capítulo. Pero lo que sí, hay algo que nos debe quedar muy claro y que me gustaría que cada uno de ustedes pueda atesorar esto también, de una manera muy especial. La profecía bíblica, hasta el momento, en todo lo que ha dicho, se ha cumplido al 100% y al pie de la letra. Todo, todo. No hay nada así que queda en vivo, en el aire, no. Todo se ha cumplido así, pero tal cual. Y lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios. Este estudio también es increíble, el capítulo 11. Cualquiera que lea el capítulo 11, sí, de corrido y lo lee, no entiende nada de lo que pasa. El rey del norte, el rey del sur, la guerra, uno no entiende nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos ha dejado con claridad y señalado específicamente quiénes son los que están interviniendo en este gran conflicto. Quiénes son los que van a intervenir hasta el final. Por eso quiero dejarles ese pensamiento de que Dios está al control de todo, de los sucesos pasados, los presentes y los futuros, y Él conoce todo lo que va a acontecer. Pero aún así, a cada uno de nosotros nos deja el poder de decidir, de tomar la decisión. ¿Queremos estar de su lado, del lado ganador, o si queremos hacer nuestra propia voluntad y estar del lado perdedor? Cada uno elige, cada uno tiene la voluntad y el libre albedrío de poder escoger qué lado es el que más le conviene. Así que eso, mis queridos amigos, hermanos. Gracias a todos por estar allí. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos envías luz. Gracias porque tú nos dejaste indicado con claridad todo lo que habría de acontecer para que cuando las cosas empezasen a pasar, nosotros creyéramos que este mensaje fue enviado por ti. Para que nosotros creamos que eres tú el que está al control de los sucesos de la historia y que eres tú el que también está muy preocupado porque nosotros buscamos la verdad bíblica, tu verdad, y podamos andar en ella, para que podamos ser salvos, que podamos estar contigo, Señor, y reunirnos de una vez por todas en el 2031. Señor, quédate con nosotros en este día, que tu Santo Espíritu se mantenga vivo en nuestros corazones, y que podamos también compartir estos aprendizajes con otras personas. Gracias, Señor, por todo. Te rogamos que tú puedas utilizarnos tanto como puedas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.